En aquellos casos cuando el padre y la madre fallecen y ninguno dejó testamento, pero sí dejaron bienes, sobre todo bienes inmuebles, ejemplo, casas, departamentos, terrenos, entonces para que alguien se pueda quedar con esos bienes de una forma correcta, de una forma legal, debe de iniciar el juicio de intestado. Entonces, el juicio de intestado va a proceder o se va a iniciar en aquellos casos cuando una persona fallece y no deja testamento. El juicio de intestado tiene varios supuestos. Hablemos en este video en aquellos casos que son los que más por estadística más existen, en aquellos casos cuando el padre y la madre fallecen. Si estamos hablando del padre y la madre, entonces damos a entender que hay hijos e hijas de esa relación. Entonces, aun y cuando sean hijos o hijas los que presuntivamente en un primer momento tengan algún derecho respecto de lo que haya dejado una persona que falleció, hay que dejar claro que las leyes, en este caso en la Ciudad de México se le conoce como Código Civil para el Distrito Federal, así se llama, pero estamos en Ciudad de México. El Estado de México tiene su propio Código Civil y así sucesivamente cada estado o entidad tiene su propio Código Civil. Pues bueno, en esto se menciona que cuando una persona fallece, quienes tienen derecho a iniciar un juicio y en su momento heredar son los descendientes de la persona que falleció. No dice estrictamente o literalmente que sean los hijos quienes tienen derecho, dice los descendientes. Lo que sí es cierto es que estos descendientes, entre más cercanos estén respecto de la persona que falleció, son los que tienen preferentemente derecho a heredar. Ejemplo, un papá tiene sus hijos y a lo mejor estos hijos tienen sus propios hijos, entonces hablamos de que hay nietos. Si una persona fallece y quienes tienen derecho a heredar son sus descendientes y tiene hijos y tiene nietos, preferentemente serán los hijos los que están más cercanos respecto de la persona que falleció quienes tienen derecho a heredar. Esto hay que dejarlo un poquito claro. Entonces, pongamos el ejemplo un poco más sencillo. Fallece el padre y la madre, tuvieron hijos. Pero hablemos también en aquellos casos cuando ellos, el papá y la mamá, estuvieron casados por el civil, contrajeron matrimonio civil, pero que se casaron por el régimen. Digamos que esta es una de las formas de casarse, hay dos: sociedad conyugal, que se le conoce más como bienes mancomunados, y separación de bienes. La sociedad conyugal o bienes mancomunados, de forma general, quiere decir que una vez que una persona, dos personas se casan, todo lo que vayan adquiriendo, principalmente porque lo compran, durante la vigencia del matrimonio, les corresponde a ambos por partes iguales, independientemente de quién haya comprado, un ejemplo, una casa, un coche, independientemente quién lo haya comprado y quién aparezca como propietario en una escritura, en una factura, pero si esto se contrajo dentro del matrimonio civil, le corresponde a ambos por partes iguales. A eso se refiere una sociedad conyugal o bienes mancomunados. En separación de bienes sí opera esta situación. Quien aparezca como titular de una casa, de un coche, pues él es el propietario. Pero hablemos entonces: fallece el padre, la madre, estuvieron casados por el civil, por sociedad conyugal, y dejaron, vamos a poner que dejaron dos casas. Que ellos tuvieron 4 hijos, 2 hijos, 2 hijas. Hasta ahí todo fácil. Se debe de iniciar el juicio de intestado de forma individual, uno por el papá, uno por la mamá. ¿En qué momento se puede iniciar el juicio de intestado?
en cualquier momento. El derecho para iniciar este juicio nace desde que la persona fallece. Hay ocasiones en que las personas inician este tipo de juicios una semana, un mes después de que la persona falleció. Se recomienda no dejar pasar tanto tiempo porque después se puede complicar esta situación. Es decir, se puede poner un poquito complejo porque ya no se ponen de acuerdo los futuros herederos en qué momento se va a iniciar el juicio. Algunos se empiezan a separar y, por ejemplo, a lo mejor estuvieron viviendo en la Ciudad de México, pero ya dejaron pasar a lo mejor 2 años desde que la persona falleció y empezaron a mudarse a otros lugares a vivir. Entonces se recomienda no dejar pasar tanto tiempo porque pueden salir situaciones que hacen que este tipo de juicios se puedan poner un poco complejos. Cuando una persona fallece, en este caso, hablemos de que dejó bienes, tuvo hijos e hijas, vamos a poner el ejemplo de que fallece el padre, será el hijo o todos los hijos debidamente registrados por él quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado y en su momento a heredar una parte proporcional de lo que le corresponde a él. Es muy común que, ejemplo, de un matrimonio, vamos a poner los dos ejemplos para que sea lógico, de un matrimonio a lo mejor nacen 4 hijos o hijas, pero a lo mejor el papá antes de ese matrimonio ya había registrado un hijo con alguien más. No necesariamente se casó, sino simplemente registró a alguien más. O lo contrario, tal vez una mamá ya tenía un hijo registrado con sus apellidos y posteriormente se casó con alguien más y de ese matrimonio pues tuvo 4 hijos más. Si hablamos de que se inicia el juicio de intestado por parte del padre, serán todos los hijos debidamente registrados por él. Entonces, si él llega a tener un hijo o 2 hijos fuera de ese matrimonio, tienen derecho a iniciar el juicio de intestado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son sus herederos, son sus hijos y existe un documento, un acta de nacimiento que dice o que indica que son hijos de la persona que falleció. Lo mismo ocurriría con la madre. El juicio de intestado, como lo comenté, se puede iniciar en cualquier momento. Es por escrito, se le llama denuncia de intestado, comúnmente también se le puede decir como demanda de intestado, y esto se realiza o este escrito se presenta ante un juez, que normalmente se le conoce como juez familiar. Al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, así se le conoce juez familiar. En diferentes lugares es muy común que tenga este nombre, puede cambiar, pero normalmente así se le conoce. Es por escrito y en este escrito se le expone al juez que una persona falleció, que quienes están iniciando el juicio son los que tienen derecho a iniciar el juicio y en su momento a heredar. En este caso vamos a hablar de que van a mencionar que son los hijos quienes están iniciando el juicio. Entonces, en este escrito se va a acompañar el acta de defunción de la persona que falleció, se va a acompañar el acta de matrimonio. Estamos hablando, pusimos el ejemplo de que él estaba casado con él por el civil con otra persona y que esa persona también ya falleció. Entonces también se va a acompañar el acta de defunción de la otra persona y se van a acompañar las actas de nacimiento del hijo o de los hijos o hijas. Se le va a decir al juez que se presume que no dejó testamento y entonces también se le va a mencionar que ellos son los que tienen derecho a heredar respecto de los bienes que la persona que falleció, del papá. Entonces, esto se va a presentar ante un juzgado. El juez, una vez que reciba esa denuncia o demanda de intestado, va a empezar a darle trámite si no encuentra ninguna incongruencia. Una vez que le empieza a dar trámite y como está viendo que ustedes, los que están iniciando el juicio, mencionan que no se dejó testamento, va a ordenar que se envíen
va a solicitar informes a dos instituciones principalmente, uno que se llama Archivo General de Notarías y otro que se llama Archivo Judicial, en donde les va a solicitar que informen si dentro de sus archivos encuentran algún registro de que si la persona que falleció dejó o no algún testamento, una disposición testamentaria, si se les conoce. Entonces, esos, independientemente de que se haya manifestado en ese escrito, que se debe de manifestar que no se dejó testamento, en esta primera parte incluso se le dice al juez que van a acudir testigos a informarle que ellos son los que tienen derecho a iniciar el juicio. El juicio de intestado se compone de 4 etapas. Esta que estamos mencionando es la denuncia de intestado, informe de que una persona falleció. Y esta primera etapa, obviamente es la más importante, con esa se inicia. Se busca principalmente 2 cosas. 1, confirmar que efectivamente una persona falleció, que no dejó testamento. Y 2, que las personas que están iniciando el juicio son los que tienen derecho a heredar. ¿Y cómo se logra esto de que las personas que están iniciando el juicio son los que tienen derecho a heredar? Porque precisamente se va a llevar una pequeña audiencia en donde dos testigos como mínimo, le van a ir a informar al juez que conocieron a la persona que falleció, conocieron su estado civil, conocieron incluso qué bienes dejó y que reconocen que las personas que están iniciando el juicio, en este caso hablemos de los hijos, son los que tienen derecho a heredar porque son sus hijos. Redundo en esta situación. Eso es lo que se busca con esta primera etapa. En una segunda etapa se llama inventario y avalúo. Esta segunda etapa, de forma general, se tiene que acreditar los bienes que la persona dejó. Acreditarlo quiere decir que se van a exhibir escrituras públicas, facturas, instrumentos notariales para acreditar que alguien tiene un bien inmueble, un negocio, coches, joyas. Entonces, en la tercera etapa se va a hacer una rendición de cuentas, en el sentido de que si esto genera alguna ganancia, por ejemplo, hay ocasiones que las personas que fallecieron han dejado condominios, edificios, negocios, y estos pues se van generando algún tipo de ingresos. Y la tercera etapa tiene como objetivo informarle al juez y a los demás qué ingresos se han estado generando, han generado esos bienes inmuebles. Y una cuarta sección que se llama de partición, es un proyecto de partición y adjudicación. Entonces, en esta cuarta etapa es en el momento en que los herederos de una persona que falleció van a proponer la forma en que se van a repartir los bienes de una persona. Y si el juez y si los herederos están de acuerdo en repartirse de cierta forma y el juez da su consentimiento para que se repartan de esa forma, se va a dictar una sentencia de adjudicación, y esa sentencia posteriormente se va a tener que llevar ante un notario, y el notario va a elaborar una escritura pública. Si se trata de una casa, como lo puse el ejemplo, hablemos de que habían dejado 2 casas entre el padre y la madre, se va a repartir una por parte del papá, y en esa escritura pública que en un primer momento se exhibió, pues obviamente tenía el nombre de quien era el propietario. Y una vez que se lleve el juicio de intestado, que se dicte la sentencia de adjudicación, esa sentencia, como lo acabo de decir, se va a llevar a la notaría. El notario va a ver de qué forma ellos dijeron que se van a repartir esa casa, y el notario público va a elaborar una nueva escritura pública o unas nuevas escrituras públicas dependiendo de cómo se hayan repartido los bienes. De esta forma, entonces, en términos generales, es lo que se busca con un juicio de intestado: adjudicarse o quedarse, pero de una forma legal, respecto de los bienes
que una persona dejó en vida, pero como no dejó testamento, entonces es una forma de regularización de bienes inmuebles. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy, junto con mis compañeros de trabajo, para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, explícanos tu caso, en la brevedad te damos una respuesta y podemos agendar una asesoría. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.